Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias amigos por acompañarme, por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, hace unos minutos escuché que según ya en la Cámara de Diputados, ya en la Cámara de Diputados fue aprobada la iniciativa de reforma para la extensión de los fideicomisos del Poder Judicial, de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Y bueno, pues más allá de todo esto debemos de tener bien en claro cuál es la verdadera pretensión de todo esto. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, creo que está probado, sí, está probado la andanada contra el Poder Judicial por parte de Andrés Manuel López Obrador en varios aspectos que he comentado antes y los que voy a comentar ahora, pero con un fin que desde mi punto de vista tiene que ver con lo electoral. Tiene que ver con lo electoral, con darle combustible a la candidatura que se dé para allá, para el 2024 de manera formal de Claudia Sheinbaum. O sea, sin duda. Y es lógico. O sea, es lógico. Esta andanada ya la empezó a echar a andar Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo. Desde hace buen tiempo. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, sembrando odio. Sembrando odio en sus mañaneras, sí, en contra del Poder Judicial. ¿Dónde comienza todo esto? Bueno, comienza cuando el presidente no señala las cosas completas, solamente dice lo que él quiere, que los fanáticos, ¿sí?, los adoctrinados, millones de adoctrinados, sepan, pero no les dice todo. Voy a poner ejemplos de los que ya he expresado anteriormente. El presidente agarra y acusa, nada más así porque sí, que el Poder Judicial libera a los delincuentes en un entorno de inseguridad que él sabe perfectamente en el que se encuentra los mexicanos en este momento, en el que se encuentra el país. Ese nivel de inseguridad, sabe que es muy sensible a los millones de mexicanos que perciben esa inseguridad, que percibimos esa inseguridad. Es muy sensible decir que es que los jueces liberan a los delincuentes. Entonces eso crea un odio, sobre todo en quienes hayan sido víctimas de asaltos, hayan sido víctimas de delitos o familiares hayan padecido ser víctimas de delitos. Pues obviamente le escala cuando el presidente de la República señala quién es el culpable de que los delincuentes sean liberados. Y aquí es donde aprovechan de Manuel López Obrador. Él sabe, aunque diga que no y aunque diga que tiene otros datos, él sabe perfectamente cómo está la inseguridad del país y por eso se sacó de la manga atacar por ahí al Poder Judicial. ¿Y por qué digo atacar al Poder Judicial? Porque en todas las sentencias viene bien explicado el por qué. El por qué, si se liberó a un presunto delincuente, ¿por qué se le liberó? Y eso es lo que López Obrador se calla. Y de manera general dice que los jueces liberan a delincuentes. ¿Sí? Pero no explica qué fue lo que realmente sucedió. Y ahí es donde empieza a sembrarse el odio. Aquellos que han sido víctimas del delito dicen, qué mala onda, mira, por culpa del Poder Judicial, por culpa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta ser que está libre los delincuentes, están libres los que han saqueado a México, pero no lo explica. No explica lo que aquí ya he demostrado, ¿sí? Ya he demostrado del trabajo ineficiente de la Fiscalía General de la República, del trabajo ineficiente de las fiscalías locales, ¿sí? O sea, el Ministerio Público trabaja mal. Y eso no lo menciona el presidente. Por eso es por lo que yo afirmo que se trata de sembrar odio en la gente desde el momento en que no informa toda la situación. En que no informa que en la mayoría de los casos se debe a la falta de pruebas o a una carpeta que se integró mal o a una detención que no se hizo de acuerdo a como dice la ley que debe llevarse a cabo. Y es lo que, de acuerdo a la ley, ¿sí?, tiene que proceder para que precisamente un presunto delincuente sea liberado. Pero nada de eso dice el presidente, por eso sostengo que se trata de sembrar el odio. Ese es el primer paso. El segundo, decir que son unos abusivos porque no se sujetan, ¿sí?, a ganar menos que el presidente.
siendo que la Constitución dice que no deben ganar más que el presidente. Lo que el presidente nos señala, fíjense para que vean cómo todo es el fin de sembrar odio. El presidente nos señala que también en la Secretaría de Defensa Nacional, en la Secretaría de la Marina, el secretario de Marina concretamente, el secretario de la Defensa concretamente, varios de sus cuates que están en las dependencias federales, ¿sí? Aquí les presenté, son 9, ¿sí? Ganan más que él y de ellos no dicen ni pío. A ellos no les exige que cumplan lo que dice la Constitución, sino nada más al Poder Judicial, como en su momento lo hizo también para el INE. Miren, fíjense qué detallazo les voy a presentar aquí. ¿Qué detallazo les voy a presentar? De la Constitución. De la Constitución que está vigente. Y que se calla López Obrador. Y que es muy importante este punto para reafirmar lo que he estado yo señalando desde hace tiempo de la farsa de López Obrador. Miren. Observen esto. Estos son los transitorios de la Constitución. Vean el que dice el tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente, aquel en que se haya entrado en vigor el presente decreto, las percepciones, esto fue cuando hicieron las modificaciones a diversos artículos, entre ellos el 127, ¿sí? que es el que tiene que ver con las remuneraciones de los servidores públicos. Fíjense esto, ¿sí? Entre en vigor el presente decreto, las percepciones de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que actualmente están en funciones se sujetarán a lo siguiente. A. Las retribuciones nominales señaladas en los supuestos vigentes. Fíjense, en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base 2 del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo. ¿Qué es lo que dice la base 2 del artículo 127? Aquí se los presento una vez más porque ya lo he hecho. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Fíjense que aquí en este 2 dice en términos de la fracción anterior, ¿qué dice la fracción anterior? La 1. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. En pocas palabras, aquí dice que no se puede tener remuneración. La remuneración no solamente es el sueldo, aquí lo he explicado varias veces, pero vamos a entrar más en profundidad con ese transitorio. Fíjense lo que dice, las remuneraciones adicionales en los presupuestos vigentes superiores, las remuneraciones adicionales a las nominales, fíjense, a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, solo se podrá mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base 2 del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? O sea, vuelvo a lo mismo, se trata de remuneraciones totales, no solamente el sueldo. El presidente de la República no nos ha transparentado en su mañanera cuánto recibe él de gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie. Eso no se ha transparentado. No se ha transparentado. Y si nos ponemos a pensar nada más en que el tiempo en el que el presidente estuvo enfermo y tenía al lado una unidad de terapia intensiva para él, pues, ¿de qué remuneraciones en especie estamos hablando? Si él y su hijo recibieron en exclusiva el Remdesivir, a pesar de que él dice que no hay privilegios, pero él sí recibió el Remdesivir al igual que su hijo para curarse del COVID. Y todavía salió a presentar un video
engañando al pueblo de México diciéndole que con Big Vaporub, que con eso se cura. Nomás para que se den una idea de hasta dónde llega el presidente. ¿Y por qué les quería presentar esto? ¿Sí? ¿Por qué les quería presentar esto? Para demostrar la andanada que se tiene contra el Poder Judicial. Sembrar odio en la población para el Poder Judicial. ¿Sí? Eso como número 1. Número 2. Él mismo ha puesto a los oídos de los fanáticos aplaudidores, ¿sí? Víctimas de todo el clan manipulador de él, Jesús Ramírez Cuevas, Epigmenio Ibarra, el Fisgón Monero, Pedro Miguel, Genaro Villamil y toda esa bola de paleros manipuladores. Y ahí ha puesto como instrucción, que para que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial, para que se les quite lo abusivo y porque ellos liberan delincuentes y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿sí? Obtener la mayoría calificada. La mayoría calificada, porque ahorita tienen mayoría simple, la mayoría calificada en el 2024 para poder hacer reformas constitucionales. Y entonces sí, poner el Poder Judicial a modo. Empezando por ese absurdo, fíjense, por ese absurdo de que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. O sea que ya no va a importar si hay carrera judicial o no. Con que se trate de alguien bendecido por el presidente, aunque sea de su ayudantía o de donde sea el más grande de los pelmazos, simplemente por ser operador político y o lambiscón por excelencia, lo pone como candidato para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aunque no tengan carrera judicial ni nada, no sepan ni de qué se trata, simplemente estén ahí para tener completamente sometido al Poder Judicial. O sea, esa es la tirada. ¿Por qué señalo esto? Bueno, lo señalo porque ¿qué caso tendría ser una reforma que es violatoria de la ley? Que es violatoria de la Constitución. ¿Por qué la autonomía presupuestaria del Poder Judicial la dota esa autonomía a la Constitución? O sea, ese es el punto interesante. ¿Sí? Entonces, agarrar y hacer una ley por parte del Poder Legislativo en la que se le prohíba fideicomisos, es violatoria de la Constitución, porque al tener autonomía presupuestaria, el Poder Judicial, él es el que tiene que decidir cómo maneja el presupuesto. Y esto no lo digo yo, ¿sí? Porque no soy capaz de decir no, eso no lo digo yo, lo dice la ley. Miren, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 5, fracción primera, reconoce la autonomía presupuestaria otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Judicial Federal, con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, así como su potestad normativa para regular diversos aspectos relacionados con el ejercicio del presupuesto. Una ley que se apruebe para que, como ya lo aprobaron en diputados, por cierto, que les venga a decir cómo manejarse presupuestalmente, que es lo mismo. Sabes que ya no puedes usar fideicomisos. Perdón, de acuerdo a la ley de responsabilidad hacendaria, de acuerdo a la ley, ese artículo reconoce la autonomía presupuestaria que da la Constitución. Es la Constitución la que da la autonomía. No puede agarrar y mantenerse como autónomo un organismo al cual una ley, fíjense, una ley que se aprueba le dice que no puede tener fideicomisos. O sea, eso es violatorio de una ley que ya está. A lo mejor dentro de la reforma que están haciendo está modificar esa ley. Perfecto. Pero la autonomía presupuestal la da la Constitución. ¿Sí? Número 2.
Si agarras y si agarras y pones esta ley y órale, pues ahí está esa ley. Nunca debemos de olvidar el artículo 14 que dice que no se puede aplicar ninguna ley de forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. Los trabajadores los están manifestando, ya hoy fue el segundo día de manifestaciones, que por cierto entró la policía incluso a golpes. Pero no se reprime a nadie, no, el gobierno no reprime a nadie, no, ¿verdad? No. Los granaderos ya no existen, eso es cosa del pasado, ¿eh? Eso es cosa del pasado, los granaderos ya no existen, ¿eh? Pero resulta ser que sí existen. Y todavía dicen que no es farsa, que no son farsas las de la 4T, ¿eh? Bueno. Ellos están manifestando por las afectaciones que les va a traer. ¿Por qué les va a traer afectaciones? Porque el presidente dice que no se van a afectar sus prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Pero una cosa son las prestaciones de ley y otra cosa son los derechos ganados. Sí. Ay, no, que es que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a, no sé, tienen derecho a que cuando se les rompan sus lentes, pues se les pague de los fideicomisos, se les compre lentes nuevos. Ese tipo de derechos el presidente lo pone en su mañanera para engañar de privilegios, pero se trata de derechos ganados por la base trabajadora del Poder Judicial y su sindicato. Son derechos ganados, no son privilegios. ¿Sí? Que es que les dan un día para que puedan festejar, les dan un día para que puedan festejar a la madre. Pues perfecto, pero es un derecho ganado. Ganado por esa base trabajadora y por el sindicato. Pero esos derechos ganados, eso es muy importante señalarlo, esos derechos ganados son beneficios superiores a los de la ley. Así, superiores a los de la ley. Número 2, dice el presidente. Número 3, dice el presidente que no van a, que esa reforma, que quitar esos fideicomisos no le va a afectar a los trabajadores del Poder Judicial. Pues según eso dijo cuando empezó la extinción de fideicomisos, entre ellos el del plan DN3. Y ahora resulta que cuando un lugar X que tiene una catástrofe natural, tiene que ir a solicitar al gobierno estatal y hacer trámites y todo esto para que se les apoye a los afectados. ¿Qué sucedía cuando estaba el fideicomiso del plan DN3? Por eso estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Pues que el apoyo era de inmediato, bastaba con que se declarara, una emergencia por desastre natural, con la pura declaratoria, órale, van los recursos para apoyar a los damnificados. Pero eso se acabó. ¿Sí? O sea, digo para ir poniendo las cosas bien en claro. Cuando el presidente dice que que en algo no va a afectar, es como afecta. O sea, así es como ha venido pasando. ¿Sí? Tomó acción que dice que para combatir la corrupción, de sacar del tema de las medicinas a las empresas corruptas que ni probó la corrupción, trajo un mayor desabasto brutal y a la mera hora terminó volviéndolas a contratar. Pero mientras en el camino costó vidas, costó vidas de derechohabientes. O sea, para que vayamos viendo, ¿no? Él dice que no va a afectar. ¿Cómo no va a afectar si aparte de las prestaciones de ley, los derechos ganados son costeados? ¿Sí? Con el dinero de esos fideicomisos. Volviendo al punto del artículo 14 constitucional, ninguna ley puede ser aplicada de forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. Vale un vil cacahuate si esa afectación sea para los trabajadores o sea para los ministros los principales, pues, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Constitución, el artículo 14 dice que no se puede aplicar ninguna ley con efecto retroactivo
en perjuicio de persona alguna, o sea, de quien sea, no se puede. Eso es lo que indica el artículo 14 constitucional. Si acaso, para aplicarse sin violar ese artículo, tendría que quedar bien en claro que los fideicomisos que ya se hayan creado, pues esos continúen, pero que ya no pueden crearse más. Pero la pretensión es eliminar los que están. Eliminar los que están sería aplicar la nueva ley que están aprobando de forma retroactiva. Y eso no lo pueden hacer. Entre paréntesis, ahí va la otra farsa. Esta ley lo que busca es prohibir fideicomisos. ¿Qué pasó con el show en las mañaneras del prohibido prohibir? ¿Qué pasó con ese show del prohibido prohibir? ¿En qué quedó? En engaño al pueblo. En engaño al pueblo. Fíjense, ya les demostré aquí cómo inclusive en la Constitución viene que los magistrados, cuando se entraron en vigor esas nuevas leyes, porque así es, si no violarías el artículo 14, no crean que es por gusto de Obrador o de nadie más. Obviamente lo que venían percibiendo los magistrados que están, tienen que seguirlo percibiendo, porque si no, se violaría el artículo 14 constitucional. Sí. Entonces aquí vale la pena preguntarse. Y amén, de que el propio presidente, todavía me faltó una más, que el presidente, que obviamente esta ley, por lo que les estoy hablando ahorita, ¿sí? es muy probable que una vez aprobada por los lambiscones de Morena y los lambiscones de 7 suelas del Senado, también de Morena y de los partidos paleros, ¿sí? Es muy probable que se apruebe. Entonces esta ley sin duda va a terminar en el Poder Judicial. Y es muy probable, por lo que les estoy explicando yo, por lo que les estoy exponiendo aquí, es muy probable que la echen atrás. Y entonces con eso, por eso yo preguntaba, ¿qué caso tiene agarrar, impulsar y estar duro y darle con una ley que de antemano va a ser echada atrás en el Poder Judicial? ¿Qué caso tiene? Pues simplemente crear la narrativa suficiente para que ese sea el tema, la bandera política de Claudia Sheinbaum. Porque además hay otro caso también muy interesante. El interés, según de López Obrador, es que esos 15,000 millones de pesos que se recuperarían de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial, los va a utilizar para los programas sociales. O sea, yo lo estoy haciendo en beneficio tuyo, pueblo. De antemano sabe López Obrador que la van a echar atrás. Pero él ya viene barajándole, en su narrativa engañatarudos, ya viene barajando que el fin es que ese dinero se utilice para los programas sociales, o sea, para ti, pueblo. Así como es de esperarse que lo eche atrás el Poder Judicial, vean cómo ellos no quieren al pueblo. Por eso es necesario cambiar al Poder Judicial. Y necesitamos una reforma constitucional. Y para eso necesitamos una mayoría calificada. Y para eso necesitamos que todos voten por Morena. Sí. Pero vamos a aclarar el punto bien. Vamos a aclararle la nota, porque para que no se quede López Obrador y todo su clan manipulador, ¿sí? Les quede bien en claro que habemos mexicanos que sí pensamos y que no nos tragamos su show. Ok, tú dices, presidente, engañatarudos, tú agarras y dices que es que quieres recuperar ese dinero para utilizarlo en programas sociales para beneficiar al pueblo, ¿no? Eso dices, ¿verdad? Eso dices. ¿De cuánto estamos hablando? De 13 fideicomisos que en su conjunto dan un poco más de 15,000 millones de pesos. Los mismos 15,000 millones de pesos que fueron transados en Segalmex por tu cuate, Ignacio Valle. Sin necesidad de hacer ninguna reforma, sin necesidad de hacer ninguna ley nueva, ¿sí?
Basta con que ya se haya auditado ¿sí? A Segalmex. ¿Qué onda con los resultados de esa auditoría? No sabemos nada. ¿Qué es lo único que ha dicho López Obrador? Que él ya dio instrucciones a la fiscalía de que investigue. Dando instrucciones a la fiscalía, pero escondiendo a mi cuate en gobernación. ¿Por qué no le interesa a López Obrador que se recuperen los 15,000 millones de Segalmex? Es más fácil. Sin andar con modificaciones legislativas y con controversias constitucionales en la Corte. Simplemente con la ley que está. Se puede ir sobre el caso de Segalmex y recuperar ese dinero para los mexicanos, ¿no? Ah, no, pero es que fueron sus cuates. Fue su cuate. Salió López Obrador a defenderlo, diciendo que es que hubo gente que le vio la cara. ¿Y dónde está esa gente en este momento? ¿Dónde está? Nada más eso dijo López Obrador en la mañanera, pero ¿dónde está esa gente que según él engañaron al inocente de Ignacio Valle, que también hizo tranzas en la CONASUPO de Salinas de Gortari? Y también me imagino que va a decir López Obrador que también a él lo engañaron en CONASUPO. O sea, para que se den una idea de todo esto. Vean todos los argumentos que demuestran. Aquí nada más les estoy presentando mi opinión y argumentos que la respaldan para demostrarles cómo todo esto simplemente es un plan. Es un plan para darle materia a Claudia Sheinbaum. Y es lógico. Perdón, amigos, pero ando malo desde hace unos días. Y esto es lógico. Claudia Sheinbaum, ¿qué tiene? A la hora de dar discursos, lo único que dice es lo mismo que dice López Obrador en las mañaneras. Es lo único que hace. No tiene nada. No tiene iniciativa propia de nada. Absolutamente de nada. Tiene Claudia Sheinbaum. Nada. Le queda a Claudia Sheinbaum hablar de corrupción después del Repsame. Después de lo ocurrido en la línea 12 del metro. La impunidad que por esa tragedia, ella y López Obrador le dieron al cuatito Carlos Slim. ¿Impunidad? ¿Tienen con qué hablar de impunidad? Cuando la propia Claudia Sheinbaum metió a Omar Harfuch, gente de García Luna, a su Secretaría de Seguridad Pública, que por cierto presumen resultados, siendo que en la Ciudad de México ha crecido como nunca antes la extorsión. ¿Tiene con qué hablar de seguridad pública? No. ¿Tiene de qué hablar de corrupción? No. ¿Tiene de qué hablar de impunidad? No. No tiene nada. Como no tiene nada, lo único que se necesita un combustible para un combustible para ganarse adeptos. ¿Cuál es ese combustible? No Claudia Sheinbaum, sino la misión que desde las mañaneras está encomendando López Obrador para que los adoctrinados voten por Claudia Sheinbaum y por Morena, buscando la mayoría calificada. Perdón. Claro que sin señalar, López Obrador, que todavía está vigente la ley de los plurinominales. Así. Todavía está vigente esa ley de los plurinominales. Así que por mucha votación que reciba Morena, no va a lograr la mayoría calificada en el Congreso. No la va a lograr. Pero eso no hay que decir. Hay que decirles que voten por Morena para tener la mayoría calificada y entonces sí poder hacer reformas constitucionales para poner en cintura al Poder Judicial. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Y entre ese nadie está el Poder Judicial. Para nada.
Yo simplemente lo que señalo aquí es que si el presidente, como lo ha hecho siempre, acusa corrupción en el Poder Judicial, es que espera él para denunciarla. Fíjense, otro punto que demuestra la farsa, que demuestra toda esta farsa electoral. Esta iniciativa, López Obrador, incluso empezando su gobierno, la pudo haber metido y tenía hasta más mayoría, casi. Él, sus partidos aliados y Morena, casi tenían la mayoría calificada en el Congreso. 2, 3, eran como 6 diputados que les faltaban para esa mayoría calificada. Que después en el 2021 la perdieron, eso es otro cantar, pero la tenía. Desde un principio pudo haber metido esa iniciativa, López Obrador, esa iniciativa que ahorita están metiendo, la pudieron haber hecho desde el principio y no la hicieron. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sabiendo que la van a echar abajo porque es violatoria de la misma ley de la Constitución, de la autonomía presupuestal que dota la Constitución al Poder Judicial? ¿Por qué sabiendo que se las van a echar atrás? ¿Sí? ¿Por qué la meten ahorita? Fíjense, de aquí ya se aprobó en la Cámara de Diputados, se va a aprobar en la Cámara de Senadores. Cuando empiecen las impugnaciones por la controversia, por las controversias que pueda tener, que ya anunciaron los partidos opositores, ¿cuánto tiempo va a tardar el Poder Judicial en dictaminarla, constitucional o no? El tiempo que se lleve, van a terminar dictaminando la inconstitucional por cosas como las que les acabo de exponer aquí, pero ya para el 2024. Justo, fíjense, en noviembre es cuando inician las campañas. En noviembre. Y fíjense cómo hasta se apuraron, porque en la noche, hoy, en esta noche, ya aprobaron en la Cámara de Diputados, porque ahí sí se apuran, ¿eh? Ahí sí se apuran. Yo como una vez señalé, así me hubiera gustado verlos para aprobar un dictamen de que se obligue a que el salario mínimo alcance para lo que dicta la fracción sexta del artículo 123 y no andarse con payasadas de aumentos y que quién sabe qué de esos aumentos rimbombantes y que quién sabe qué acordados con los empresarios mediante el monto independiente de recuperación. No, de una vez. Órale, el salario debe alcanzar para lo que dicta el artículo 123 y órale, a establecerlo como ley suprema. Nada. Ahí sí no se mueve nada. Ahí sí mejor prefieren usar, como dicen en los comerciales, la legislatura de la paridad y de género y de no sé qué estupidez, de ese tipo de cosas. ¿Sí? De la diversidad y la paridad, ¿cómo dice? No me acuerdo cómo dice que es la legislatura de la paridad y de la diversidad y de no sé qué cosa. Para eso sí. Yo quisiera una legislatura para que ganen sueldo digno todos los mexicanos. Esa es una legislatura que yo quisiera ver. Y que esperé, estúpidamente, lo reconozco, esperé que vería con la Cuarta Transformación, pero todo resultó pura farsa y puro show. ¿Sí? Entonces, miren, a grosso modo ya les expliqué, ya les argumenté por qué es toda una farsa. Y esto tiene un fin electoral. Esto tiene un fin electoral. ¿Sabe López Obrador y su clan que a final de cuentas, aunque aprueben esto, el Poder Judicial lo va a echar atrás? Pero obviamente López Obrador no va a explicar argumentos como los que yo les estoy explicando aquí. Cuando lo eche atrás el Poder Judicial, lo que va a ocupar el discurso del presidente va a ser, vean cómo a ellos les importan sus privilegios y no el pueblo, ¿eh? Por eso lo echaron atrás ellos, porque ellos no quieren conservar sus privilegios. ¿Sí? No va a explicarles argumentos como los que yo les estoy presentando de la ley y de la Constitución. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta lo que dice precisamente el artículo 5 de la fracción 1 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es la que reconoce, fíjense, es la que reconoce la autonomía presupuestaria otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Judicial Federal. Es la misma ley que reconoce esa autonomía. ¿Quién la da esa autonomía? La Constitución.
saben que no va a pasar eso. O sea, saben que aunque lo aprueben, no va a pasar porque sería violatorio de la Constitución. Pero va a ser el material. Claro, ya respectivamente vienen engañaditos millones de tarugos. Va a ser el material con el que se va a mover Claudia Sheinbaum. Va a ser la carta fuerte de Claudia Sheinbaum porque simplemente no tiene otra, no tiene nada. Así de sencillo, no tiene nada. Y qué lamentable que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿sí?, con tal de hacer un show para que tenga una carta fuerte la candidata de Claudia Sheinbaum, ¿sí?, estén gastando tiempo, dinero del pueblo, porque todas esas sesiones cuestan para algo que de antemano saben que no se va a aprobar, pero que va a servir como bandera, ¿sí?, bandera, porque desde ya López Obrador lo está usando, la bandera para jalarle votos a su corcholata Claudia Sheinbaum. Qué triste, ¿no? Al fin y al cabo, pues tampoco le cuestan a López Obrador, ni a Claudia Sheinbaum, ni a Morena, le cuestan las sesiones, nos cuestan al pueblo de México. No se puede hablar de justicia en una farsante 4T cuando no se aplica lo más elemental de la justicia. O todos coludos o todos rabones. Sí, así de sencillo. La exigencia de que nadie gane más que el presidente debe ser para todos. En materia de sueldo, que es lo que usa el presidente, siendo que la Constitución habla de las remuneraciones totales, para no transparentar lo que él y su familia reciben de la presidencia, ¿sí?, para no transparentarlo, se limita a los sueldos. ¿Sí? Por eso nada más habla de los sueldos y que ellos ganan más que el presidente. ¿Ve qué sueldazo tiene la ministra Norma Piña? Pues sí, pero yo hasta la fecha no conozco que Norma Piña haya tenido una unidad de terapia intensiva al ladito de su recámara para lo que se le ofrezca. Tampoco ambulancia. Ambulancia, cuando sale Norma Piña, Norma Piña pues ha estudiado incluso en el extranjero. Yo no conozco que a Norma Piña le haya tocado una ambulancia de 24 horas pegada para lo que se le ofrezca. Digo yo, porque pues, el presidente habla de privilegios, ¿no? O sea, que según aquellos tienen privilegios y los que él tiene no los transparenta. Así nada más. Fíjense, para que vean que no les miento de todo el clan manipulador. Me llegó un mensaje de que el Senado le dio un reconocimiento al lambiscón de 7 suelas de Lord Molécula. 40 años, fíjense nada más, 40 años según de trayectoria periodística del señor. 40 años. Qué casualidad que durante 40 años nadie le había dado un reconocimiento, sino hasta ahora. Que públicamente y con la mayor desfachatez y desvergüenza, públicamente, bueno, no le lame los tanates a López Obrador porque de plano se vería la mañanera se vería muy ¿cómo se dice? Se vería que se haría un acto sexual en público. Prácticamente. Nomás por eso no lo hace. Y es cuando entonces sí lo condecoran, sí lo conmemoran a este señor, ¿no? Porque es el tipo de periodismo que quiere López Obrador. ¿Sí? Así de fácil y de rápido. Pues lamentable por donde se le vea toda esta situación, amigos. Y bueno, pues pues no me queda más que agradecerles a todos su atención, su preferencia, su apoyo. Así como lo hago yo de que investigo, ¿sí? De que investigo en el internet, ustedes lo pueden hacer. O sea, investiguenlo, investiguen, ¿sí? Investiguen, yo ya les he dicho, no se trata de que se queden con lo que dice López Obrador y sus lambiscones o con lo que digo yo, ¿no? Investiguen, señores, o lo que dicen medios, investiguen. Y eso es lo que nos ayuda a ver la realidad, ¿sí? No estarnos quedando nada más con lo que dice tal o cual.
Yo hasta les allano el camino porque les presento los textos y les presento las notas de en lo que me estoy basando para dar mi opinión. ¿Sí? Porque aquí opinión en serio, aquí no se trata de engañar a nadie. Aquí no se trata de engañar a nadie. Ay, pero ¿por qué no hablas de los otros? Porque siempre desde el 2007, siempre lo he hecho. ¿Sí? Siempre he criticado lo que me parece mal del poder en turno. Siempre lo he hecho. Y ahorita quien está en el poder es este señor que nos ha engañado. ¿A qué tanto ha llegado los engaños? Que créanme lo que me arrepiento dentro del tiempo que perdí, que pude haber utilizado en mi familia, que pude haber utilizado en mí mismo. Pude haberlo utilizado y me dediqué con todo, ¿sí?, a apoyar a un movimiento del cual terminó derivándose la 4T y este nefasto gobierno. Pura punta de farsante. Nadie sabe para quién trabaja en Morena. Al menos eso me quedó bien reafirmado. Bueno, amigos, gracias a todos por su atención, por su preferencia. No olviden dejar su like y sus comentarios en los videos de repetición. También suscríbanse a este canal YouTube y denle click a la campanita. No se les olvide también, amigos, seguirme en mi cuenta de Twitter. En Facebook, en Twitter es @elbote. En Facebook me encuentran como Gerardo de la Huerta. Y bueno, amigos, pues todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, allí en la descripción de cada video encontrarán las opciones, así como en el citillo que va pasando en la parte superior de su pantalla en estos momentos. Bueno, pues ahí vienen las opciones con las que pueden apoyarme para que siga este programa 100% libre, 100% independiente, 100% ciudadano, ¿sí? Fíjense, yo pude, y lo he comentado, ¿no? Yo pude haberme hecho como Lord Molécula, como todos los paleros. Es más, así ni siquiera me hubieran expulsado de sus grupos de disque izquierda, si me hubiera hecho como Lord Molécula. Pero habemos quienes sí tenemos una convicción. Habemos quienes sí tenemos convicción. Y a ese señor lo condecorarán, al igual que a los paleros youtubers. ¿Sí? Pero a mí no me afecta ni me preocupa en nada, porque miren, mi verdadera reconocimiento, mi verdadero premio en la vida está aquí. Y eso nadie me lo puede quitar. Bueno, pues que estén todos muy bien, pásenla chévere, amigos. Que Dios me los bendiga y nos vemos.